Hola, buenos días. Eh, Encantada de estar con vosotros aquí en estos encuentros online del Meeting Point. Muchas gracias al Clúster de Madera por celebrarlos y espero que sea de utilidad para todos y que ampliemos conocimientos y compartamos lo que estamos haciendo. Pues mi nombre es Goretti Díaz. Os voy a presentar hoy dos de las obritas que están finalizadas. Em, como Como estudio en sí, en realidad me presento como arquitecta. Siempre trabajo con otros arquitectos y colaboradores como aparejadores y ingenieros de montes para desarrollar esos trabajos en madera y la verdad es que es muy enriquecedor el formato. No funciona como un estudio como tal, sino más bien como arquitectos y colaboradores en general. El origen del estudio, pues realmente comenzó hace muchos años y comencé hace muchos años con la formación en madera y en sostenibilidad, pero realizaba otros trabajos independientemente. Y ya realmente en 2010 fue la rehabilitación de una primera vivienda en un pueblito de Guadalajara. Y el primer ejercicio un poco singular y realmente que apostaba por la madera fue mi propia casa, una casa familiar, y además ese fue uno de los objetivos principales, reagrupar a la familia. Y esa fue la primera propuesta de vivienda en madera que os voy a enseñar aquí, que es Casa Palomar. Fue en el 2018. Además, estoy formada en construcción en madera con el máster que se desarrolla en la Universidad Politécnica de Madrid con el grupo de investigación, con los primeros cursos que empezaron a desarrollar aproximadamente, y si me equivoco en la fecha, lo siento, en el 2018-2019 también. Sigo colaborando con ellos de alguna manera, lo cual es muy enriquecedor, pues estar cerca de los sabios, como digo yo. Así que esa ha sido mi presentación un poco. Quería comentaros o comenzar esta presentación con el porqué, el título de la charla, que es Tradición y Futuro, y realmente considero que esto es un viaje continuo de ida y vuelta de formación entre el presente entre el pasado y el futuro en el tema de la construcción de madera, como vamos a ver varios ejemplos aquí a continuación, en los que siempre tenemos que estar mirando el pasado. Hay muchos temas resueltos y sobre todo hemos ido perdiendo un poquito del conocimiento tradicional de la carpintería y es algo que tenemos que intentar recuperar en estos trabajos en madera. Y una pequeña presentación en contraposición de proyectos nuevos que se acaban de terminar casi con los que hace 200 años estábamos realizando, por ejemplo, o más, incluso muchos más, en España con los hórreos y demás. Un ejemplo, a la izquierda tenemos construcciones en Japón, los cuales son muy habituales que tengan este sistema constructivo tipo palafitos también, levantados sobre el terreno por las condiciones de humedad que si te pones a estudiar, incluso algunas zonas de Japón tienen una climatología muy similar a Asturias, Galicia y demás, con lo cual las soluciones constructivas algunas tienen algo que ver en respuesta a esta climatología. Por ejemplo, tenemos aquí dos puentes que también es bastante interesante aprender sobre las infraestructuras, comparando un poquito el puente Vecchio de Grappa en Italia con un puente en Holanda que fue finalizado en 2015. Bueno, sus estructuras no tienen nada que ver, pero son respuestas de tipologías edificatorias similares en contraposición con el pasado y el futuro. Aquí tenemos en la nave de Gaudí del 1878 a la derecha, frente a las bodegas de Protos en Valladolid de Richard Roger. Aquí es bastante interesante la torre del 1932 en madera, completamente con una torre de comunicaciones que fue derrumbada, ahora mismo ya no existe en Alemania. Bueno, y simplemente a compararlos con las torres más altas que se están ejecutando ahora en aunque de viviendas. Está claro que en Japón tenemos ejemplos muy singulares y muy contrapuestos, como tenemos el templo budista del año. Todo esto han tenido, por supuesto, intervenciones, que también es muy interesante. Pero bueno, del año 607 en Japón, frente a las torres que están previstas construir de viviendas en Tokio, bueno, son mixtos, en Tokio en el 2041, que serían con una altura de 350 metros de altura. O estructuras que encontramos en naves de ferrocarril, también infraestructuras,
como son las de 1935 de la estación, de esta estación en Noruega, que realmente se ve que utilizan el material que tienen localmente, porque son tablas enlazadas entre sí, frente a las cerchas que está utilizando Foster en el Centro Maggie contra el Cáncer en Manchester. Bueno, otro edificio singular, una cubierta membrana en Alemania, de 1935, frente al edificio de las nuevas headquarters de Swatch en Suiza, de Sigeruga. Y luego, bueno, un viaje muy interesante es el de la zona sur de Chile, donde encontramos las iglesias de la isla de Chiloé en torno al 1880. También es muy singular porque no solo la arquitectura en madera es en sí hablar de la arquitectura, sino en este caso es hablar de la cultura local, de qué implicaba y por qué se construían estas iglesias en madera, por qué se construyeron tantas en esa región, y toda la cultura social que hay a su alrededor. Bueno, y un ejemplo al lado, simplemente son estas construcciones bastante habituales de las iglesias que hay en el norte de Europa, Noruega. Y una vez hecho como esta introducción, que me gusta recordar que tenemos que mirar un poquito al pasado, vamos a empezar con la vivienda de Casa Palomar en 4 apartados, y la segunda obra que voy a presentar también está organizada en 4 apartados. En el concepto en sí de la vivienda, en el sistema constructivo, en enfocar y por lo menos poner en datos y en la energía y los recursos que estamos utilizando, y fotos de la obra y del resultado final. Entonces, Casa Palomar es una vivienda entre medianeras en un pueblo sencillo, en Carballino, en Orense, y la parcela era una parcela familiar que tenía 200 metros cuadrados en planta, con lo cual era mucha superficie para construir una vivienda de 100 metros cuadrados y respetar el jardín. Con lo cual, por varias condiciones urbanísticas y también por una respuesta a respetar el jardín, se pensaba construir una casa, pero además una casa con jardín. Con lo cual, la vivienda se elevó de tal manera que teníamos el disfrute del jardín continuo, sus 250 metros, la vivienda protegida de la lluvia, de la mitad del jardín, la parte de la lluvia, ya que es en Galicia, y además resolvía un problema bastante singular, que era que el plan edificatorio, la normativa urbanística en esta parcela te obligaba a construir 3 alturas mínimo, y que queríamos una vivienda en una sola planta dentro de lo posible, con un programa muy pequeñito, con lo cual si hacíamos una vivienda en planta baja quedaba muy sombría, no disfrutábamos del jardín y no cumplíamos normativa, con lo cual se elevó la casa, se deja el espacio libre en planta baja suficiente para poder construir una vivienda en futuro y justificarse como, claro, como 2 viviendas y como 2 alturas, 3 alturas, abajo una y la vivienda que tiene otras 2, actual, y esa fue un poquito la estrategia, ¿vale? Tenemos aquí imágenes de la parcela y la propuesta de fotomontaje de cómo sería esa nueva vivienda, con aproximándose a la fachada pero dejando libre. Y esta sección explica muy bien lo que acabo de explicar, ¿vale? La vivienda se levanta 5 metros, que además esos 5 metros era el punto en el que en invierno, que es una zona también que con muchísima humedad y muy fría en invierno, te permitía captar sol desde la fachada oeste durante toda la tarde en la vivienda, con lo cual funcionaba también como un calentamiento térmico por sí mismo, ¿vale? Esta es la estrategia de elevación. Así también toda la parte del jardín de abajo era una planta ventilada, con lo cual el tema del radón quedaba solucionado, y también un poco la ventilación en general de toda la vivienda. Podíamos disfrutar del jardín y sobre todo también hacía una calle pasante, es decir, que cuando abrimos esta puerta del garaje, todo en verano, toda esta parte de disfrute de abajo es realmente agradable, y lo veremos en las imágenes finales. Además, la vivienda se retranquea 3 metros de la calle de los coches, que está a la izquierda, para evitar ese sonido del tránsito rodado, y se aproxima más a la zona de jardín que está en la parte posterior. Siempre está modulado cada 3 metros, bueno, 3 metros los resumo, son un poco menos, 2,60,
también por un tema de transporte que vamos a hablar luego. Pero bueno, está bastante modulada. Estos 3 metros son los que se replantean, con lo cual se generan 2 viviendas. La de la planta de abajo, vivienda jardín, actualmente a futuro vivienda, y de la planta de arriba la vivienda refugio. Además, este retranqueo nos permite que la visión desde la calle no sea tan directa a las ventanas, y con esta falsa fachada, que además de cumplir la normativa como un cierre completo y que configura la ciudad, pues te permite que no te vea, no esté tan expuesta la vivienda y esas aperturas al oeste desde la calle. Como ves en los esquemitas de abajo, hay 2 esquemas. Lo que tú ves desde la vivienda, que es básicamente las vistas se orientan hacia el cielo, no ves tanto los coches, y desde la calle el peatón no te ve, ve la visión general de la vivienda, pero no te ve a ti en el interior de la casa. Y luego un tema muy importante que habla más sobre la energía es que cumplimos esta regla del lápiz, en que la casa es como un cascarón elevado. Gracias a la madera y un poco al sistema constructivo no hay ningún puente térmico en todo el refugio. Arquitectónicamente, ¿cómo se distribuye esta pieza? Pues bueno, es un cuadrado, independientemente de los ángulos que tiene por las 2 medianeras, ¿vale? La orientación norte-sur está tal cual el dibujo, y las 2 medianeras son las líneas grises. Entonces, es un cubo de 9 por 9 aproximadamente, porque está formado por cuadrados de 3 por 3. En el centro estaría el espacio, esto ya estamos hablando en la planta alta, ¿vale? No estamos hablando del jardín, sino de la planta de vivienda. En el centro estaría el espacio distribuidor, que va a articular cada uno de los cuadrados restantes. Y como he contado, cada cuadrado es 3 por 3, que no es 3 por 3, sino que es un poquito menos por el tema del transporte, para que cupieran en un camión, porque los módulos de fachada todos fueron construidos en taller, como vamos a ver luego, ¿vale? Después de este espacio central tenemos los 2 espacios húmedos en los 2 laterales pegados a la medianera sur, que son el baño a la derecha y la cocina a la izquierda. Con lo cual, este espacio central que queda es un espacio de tránsito tanto en la dirección de acceso norte-sur como en la dirección transversal este-oeste, que va a comunicar la zona de día con la zona de dormir de noche. Con lo cual, de día está toda la casa abierta y conectada, este-oeste, mientras que de noche se cierran estos tabiques transversales correderos y se independiza la parte de dormir con la parte de día, que se vería en esta última diapositiva. Esta sería la zona de descanso en la parte este. Entonces, en la planta, entrando un poquito más en detalle, tenemos 9 cuadrados de 9 metros cuadrados. El de abajo está ocupado por la escalera, con lo cual son 11 piezas. Este espacio central articula toda la vivienda. Perdón, pero ya no puedo pasar. Y como ya he explicado antes, simplemente las 2 franjas. Este es de dormitorio y oeste es la parte de día. Aquí me quería parar un poquito en hacer atención a cómo se construye y hasta el detalle que hay que llegar en la construcción de madera, que es parte de lo apasionante, en lo que todo es un sistema en seco, bien sea por uniones carpinteras o por uniones con herrajes, en las que tú defines o estudias con el carpintero, depende cómo sea el sistema de trabajo, si es con un carpintero o si es con un sistema a lo mejor con unos montadores que forman parte de la constructora general. Bueno, tú trabajas con ellos todas estas uniones y las defines, lo cual es importantísimo y viene siendo un 10-20% del presupuesto a tener en cuenta. Vale, un poquito, este es el resultado de esa planta jardín que se genera debajo de la vivienda. Ahí se ve la puertita de acceso y todo esto es disfrute de la parte de verano. Y esta es una imagen resumen de el espacio refugio de la vivienda, donde se ve esa ventana que mira hacia el cielo y que hace de captación solar en invierno y que hace que no te estés viendo la calle, cuando en realidad estás en la calle principal rodada de coches. Bueno, no puedo pasar por ninguno de los proyectos sin hablar de un sistema constructivo. En este caso, está claro que el objetivo final era dejar una huella baja, ya como compromiso personal, tanto en la parcela en sí como en emisiones o los materiales utilizados, ¿vale? En la extracción de los recursos. Entonces voy a pasando a un sistema de diapositivas en el que el lado izquierdo aquí vamos a ir viendo
de una manera muy general y sin querer profundizar en unos análisis de CO2, por peso de material y lo que vamos metiendo en la obra, las emisiones frente a lo incorporado, ¿vale? Y luego hablaremos del operativo durante todo el ciclo de vida de la vivienda. Entonces, hacíamos la excavación, metemos unas zapatas de hormigón, la planta baja es todo pilares metálicos, son UPS impresilladas, y luego un sistema de vigas principales, IPs, y su emparrado igual, configurando un emparrillado en el que le metemos los tensores en acero. Y esta es como queda realmente la planta jardín y la estructura base para asentar la casa de madera. En la vivienda de madera estaba previsto un proyecto hacer los forjados industrializados también en taller, pero realmente luego hablando con ellos y con el carpintero les resultaba más fácil porque era muy simple, la verdad que la construcción, traer las vigas sin más y colocar los tableros encima, con lo cual el forjado en madera no fue industrializado, lo hicimos in situ en la obra. Y aquí se ve cómo montamos las vigas en la otra dirección de abeto y después el tablero arrastrando un poco toda la estructura. El tablero estructural de Finsa de 19 y Superpan. Ahí sí que empezamos a traer ya los tableros preparados del taller. Están formados por madera de pino de la parte de los Pirineos, formando un entramado ligero. El aislamiento que venía también ya dentro de los paneles es de Steico Flex, y el tablero que arrastra estos tableros es de Finsa también. Fuimos montando cada uno de los panelados que venían, como decía, en los anchos que corresponden a los cuadrados de 3x3, que eran 2,40, 2,60 y algo, y íbamos cerrando la vivienda, la verdad que muy rápido, prácticamente en una semana teníamos montada, cerrada la vivienda. Con este entramado de vigas, perdonad, laminadas, le dan una ristra a todos los paneles y además definen arquitectónicamente cada uno de esos espacios que hemos hablado antes, sin cerrarlos, pero intuyéndolos. Y generamos el antídoto de arriba, que está formado por vigas de abeto muy sencillas, para generar sobre las bandas de habitaciones otra banda de habitaciones arriba, ¿vale? En la fachada oeste. Este. Y la cubierta. De la misma manera la cerramos y todo el conjunto lo impermeabilizamos con la lámina de Rotoblas de Vapor 150 y tenemos una carpintería que también es en madera maciza, pero con un revestimiento por el exterior de aluminio para protegerse del exterior y simplemente no tenerlo que tratar. Cualquier opción en madera es validísima, simplemente aquí fuimos con esa opción, también porque el acabado final de la vivienda, como veremos, es una fachada ventilada de chapa mini onda prelacada y bueno, esa fue una decisión arquitectónica. Como vemos aquí, hemos ido creciendo durante la planta baja. Me hago una pequeña paradita para explicar el esquemita de la izquierda. Las emisiones de CO2 han ido subiendo mientras estamos haciendo toda la intervención en planta baja por la estructura de acero. Y después, a medida que hemos ido metiendo la madera, hemos incorporado el CO2 que la madera posee. ¿Vale? Este es cómo la cubierta sale hasta la línea de fachada y cómo el cascarón de la cubierta se prolonga y cae en línea de fachada para cerrar esa fachada. ¿Vale? En el interior, porque no ha quedado explicado antes, después de esto se pone la barrera de vapor y después la protección frente al fuego, que es los paneles de yeso, los paneles de pladur en este caso, para protección de la madera de todo el entramado que hace la envolvente. Resultado final: a lo largo de la vida útil, si incorporamos a partir de esta finalización de la obra 50 años del carbono operativo, pues llegamos a una emisión a lo largo de la vida útil de la vivienda de unos 28 toneladas, con lo cual aquí tenemos el esquema muy claro. Durante la obra habríamos absorbido como unas 5 toneladas, pero bueno, es verdad que a lo largo de la vida pues las emisiones siguen produciendo, pero hay que tener simplemente estos valores en cuenta y contabilizarlos, ¿vale? Ponerlos en relación con la vida útil de la vivienda.
Y otra manera de la huella, me gusta representar este pequeño GIF que os voy a presentar, en el que cómo podríamos desmontar la vivienda, porque está toda, en este caso, construida en seco, toda, absolutamente, por partes, de tal manera que la huella física de la vivienda, pues vamos quitando capas, vamos quitando la cubierta, vamos quitando las vigas, vamos quitando la madera, vamos quitando los entramados, los forjados, la solera seca, las vigas, la estructura metálica y nos quedaría la huella de la cimentación, que sí que quedaría en la parcela, ¿vale? Vamos a hablar de datos sobre los recursos que se han utilizado en la vivienda, ¿vale? Y de ahí podemos poner un poco también en valor el impacto que generamos, si positivo o negativo. Entonces, el consumo de madera hay unos 17 metros cúbicos de madera entre los vigas laminadas, el entramado pesado y el entramado ligero y los tableros, que corresponderían a media hectárea, ¿vale? Que en el rendimiento de la extracción del pino o del abeto, bueno, ahí habría diferencias, pues correspondería a eso, a una media hectárea de plantación. Emisiones, entonces hemos absorbido, como hemos visto antes, 17 toneladas de CO2 equivalente, hemos absorbido con la madera, hemos emitido 14 con el aluminio y con la chapa, o con el acero y con la chapa. En cuanto a economía local, hemos intentado, es verdad que es un trabajo difícil porque no fue posible, por ejemplo, no trajimos al final la viga laminada de Galicia, sino que la trajimos de Austria, la importamos. Pero bueno, sin embargo, los tableros y demás usos de la madera, los que no eran laminados, sí que intentamos que fueran de proximidad. No así las láminas que vienen de Italia y bueno, otro material, pero sí que intentamos buscar el resto de materiales, por ejemplo, la piedra que se puso, las pinturas y demás, en base próximos locales o transpirables o en base cal o sin aditivos o, por ejemplo, hicimos una colaboración con un prototipo de material que no había salido aún al mercado, que es el Onyx Material, que ya sí que está en el mercado, que es a base de celulosa reciclada, ¿vale? Y lo están produciendo en Sabadell. Una manera de optimizar recursos es esta relación que tiene la madera con el espacio útil, es decir, al tener menor sección en la envolvente, estamos ahorrando como un 7% de la superficie útil, y por la ligereza que tiene este ahorro que supone en la cimentación, en la estructura de la cimentación, y por el sistema de industrialización dentro de que esta vivienda no es completamente industrializada, sino dentro de un trabajo local, pues industrializar en taller la envolvente y la fachada, pues cómo podemos evitar pues todos los retrasos en obra o los accidentes en obra o simplemente que sea un trabajo más confortable en el taller en estas estaciones de invierno o de mucho calor en verano, ¿vale? Conclusiones, y aquí hay un esquema de un dibujo de comparando una sección de esta vivienda con el programa de Abacus y lo que es lo que ocupa el muro y la capacidad térmica que tiene y en la parte superior frente a un muro tradicional de ladrillo de hormigón, lo que ocuparía la misma aislamiento térmico, pero sin embargo realmente se ve mucho más perjudicada la contribución al efecto invernadero, ¿vale? Conclusiones, tenemos un consumo de madera que es un material renovable, 100% renovable en su vida útil. Compensamos las emisiones durante la construcción. Trabajamos con una economía local dentro de lo posible y también es un sistema tan sencillo de construir que es como más próximo a la autoconstrucción, de alguna manera. Reducimos un 7%, bueno, mejoramos un 7% el espacio útil de la vivienda y lo que hemos dicho antes sobre la cimentación, el montaje de taller, con lo cual todo esto repercute en una reducción de la huella hídrica. Si hablamos de los números de la energía que está consumiendo la vivienda durante su vida útil, que ya hemos hecho un resumen un poquito anterior, pero en cuanto a las acciones pasivas, las acciones activas, estamos calentando la vivienda con una caldera simplemente de biomasa de 9,2 kilovatios en invierno, en los días fríos,
En las estaciones medias y verano no tendríamos que acondicionarlas. Sí que estamos cubriendo todo ese hueco del oeste con un brisolé, con una store. Y estamos emitiendo durante la vida útil los 22 toneladas que hemos dicho antes durante los 50 años, que eso está multiplicado del estudio energético que hemos hecho y que veis los valores en la parte de abajo, ¿vale? Debidos al calentamiento del agua caliente de la piel. Y un resumen del proceso de la obra. Aquí tenemos varias fotos y voy a ir contando por fotografías un poco el proceso. Como habéis visto antes en el montaje del GIF, aquí ya lo vemos en la realidad, ¿no? Los UPNs empresillados, las vigas metálicas y luego la pintura intumescente para esa zona. Empezamos a poner las vigas de madera sobre la estructura metálica del jardín, respetando un poco el arbolado que quedaba debajo, que todavía le podía entrar cierto sol una vez que estuviera construida la vivienda encima. Ponemos los tableros estructurales de finca, que modulados, las vigas de abajo moduladas a la distancia de los tableros, lógicamente, para ir atornillando en todas sus caras según el plano que teníamos de rajes. Y mientras en el taller íbamos haciendo la supervisión de las vigas de pino de madera, íbamos montando los entramados ligeros y la verdad es que le hicimos un tratamiento también. Como iba a quedar siempre oculto y también entre medianeras, pues le hicimos un tratamiento a todos los entramados. Nos lo cargábamos en el camión y lo llevábamos a la obra, donde las que ya iban para la medianera se les colocaba antes previamente la lámina impermeable en medianera, ¿vale? Íbamos colocando el montaje y una vez que se han puesto la fachada, como hemos visto anteriormente, los trabamos y los unimos con el entramado pesado de estas vigas y pilares laminados. Ya tenemos el cascarón interior, como veis en la imagen de la izquierda, y por fuera le haremos el cascarón de madera sobre la estructura metálica. A partir de aquí les impermeabilizamos con la lámina impermeable y empezamos el rastrelado de la cubierta y de la fachada, ya que es una fachada ventilada. En el interior, las piezas que no venían con aislamiento, como cubiertas y forjados, empezamos a rellenarlos y cerramos todos los entramados. Colocamos la lámina de barrera de vapor, sellando fundamentalmente las juntas, muy importante, y los encuentros con la madera que viene de las vigas principales. A partir de ahí colocamos la solera seca en forjado, bueno, lámina acústica y solera seca, atornillando, y las ventanas de madera, una vez que ya tenemos puesta la barrera de vapor, el suelo seco, la solera seca y demás. Instalaciones con mucho cuidado de ahí donde perforamos la barrera de vapor, poner una cinta también antivapor, y de esa cámara de aire que existe entre el pladur y la madera es donde van a ir agregadas todas las instalaciones para no perjudicar ni el aislamiento de la madera ni que ninguna instalación eléctrica pase por dentro del tabique con aislamiento de fibra de madera. Y a partir de ahí el pladur para la protección contra el fuego. En este caso pusimos dos placas de 15 más 15 para proteger hasta 60 minutos, ¿vale? La vivienda, como está considerada vivienda colectiva, pues fuimos hasta 60 minutos. Y por el exterior es una fachada ventilada de chapa mini onda, de acero galvanizado prelacado, tanto en cubierta como en fachada, ya que se considera el concepto como una envolvente que hemos visto que está todo a partir de la cota de 5 metros hacia arriba. En el jardín, mientras tanto, colocábamos la escalera casi de un solo tramo que va a este patio intermedio que luego da acceso a la vivienda, y con eso tenemos el resultado final de esta vivienda que mira hacia el cielo, ¿vale? En la parte oeste. Aquí tenemos algunas fotos previas a que se acabara la fachada principal y esta imagen del centro es la fachada por la parte trasera que queda una zona de un río, de un arroyito del pueblo, y cómo se integra en el resto de las viviendas de la tipología propia del pueblo, edificatoria, zona un poquito a las afueras del pueblo, viviendas normales de 2 alturas, 2-3 alturas.
partir de ahí, por el interior empezamos a colocar madera de pino, también esta sí que local, y nada, intentando reutilizar todo el material. Parte de esta madera, aunque no sea lo idóneo, la pusimos luego en el exterior porque nos sobraba, pero es una cuestión de aprovechar los recursos. Y en el jardín íbamos incorporando la grava en esa zona debajo de la casa donde no va a llover, no va a haber humedad, habrá humedad, pero no va a llover y no va a dar el sol, pues grava ya que no va a crecer tanto la plantación. Un poquito imágenes ya casi del resultado final e imágenes finales. Tenemos aquí, al final es una vivienda sencilla de 100 metros cuadrados, distribuida en planta y media, con un espacio jardín muy dividido en verano y con una forma de habitar el espacio muy flexible. Tenemos diferentes imágenes, el salón, la parte de arriba y la planta de jardín, ¿vale? Realmente es muy dividida en verano, en invierno estamos exclusivamente en la parte de arriba. Estas fotos son más de la parte desde el jardín hacia la parte este de la vivienda, donde se ve ese gran hueco que corresponde a las dos habitaciones. Y como la vivienda se explica muy bien como vivienda pasante, vivienda jardín en la planta baja. Estas son imágenes de cómo responde la vivienda al urbanismo de la zona. Se alinea y se integra con esa cubierta que sale hasta la fachada. Y sin embargo, desde un poco la lejanía no ves ninguna ventana en la vivienda, con lo cual no te pueden ver desde fuera para adentro. Bueno, y ahora un poquito una evolución. Bueno, no es una evolución, es un proyecto que está ubicado en Madrid, en la Sierra de Madrid, donde el objetivo, la verdad es que la familia también muy comprometida con el medio y los recursos, pues quería construir una vivienda eficiente y tras conversaciones con ellos sí que vieron la opción de construirla en madera. No era su primera opción, sí que querían una vivienda eficiente en cuanto a energía, pero entendieron que el uso de la madera partía mucho antes de lo que es el carbono cooperativo o lo que decimos es lo que emite la vivienda a lo largo de la vida, sino que mucho antes en el planteamiento del proyecto ellos pueden estar comprometidos con el medio natural utilizando la madera y que lo iban a sentir reconfortante en cómo se vive una vivienda eh, en madera y también lo iban a agradecer los plazos de construcción. Aunque he de decir que efectivamente los plazos de construcción están actualmente también tan comprometidos por el resto de trabajos que todavía no en estos proyectos pequeños no hay un sistema industrializado en el que todo esté mejor programado y a lo mejor reduzcamos todavía mejor los tiempos de obra. Es normal, también son viviendas pequeñas y los medios y los recursos no son como edificios en altura en los que ya se están planteando estos sistemas, ¿vale? Entonces, en el caso de la vivienda de la mirada, y lo voy a tratar también en estos 4 puntos, era fundamental el entorno. Quiero poner esta imagen inicial porque cuando fui a ver la parcela, esto es lo que me encontré y responde muchísimo a esta familia en el que quieren posicionarse en relación con la naturaleza. Están actualmente viviendo en Madrid, se trasladan, no está muy lejos de Madrid, está como a 30 minutos y se quieren trasladar a un entorno más en relación con el medio natural. Con lo cual, el proyecto no podía empeorar esto. O sea, es un lugar muy singular, muy bonito. Esta fotografía está hecha en una tarde cualquiera, no se ve la parcela porque está ya como un poquito elevada, pero tiene vistas hacia la Pedriza, es un parque natural, y hacia el pantano, hacia un embalse que tenemos a la izquierda. Así que había que conservar sobre todo el entorno y plantearse frente a estas vistas. Con lo cual, uno de los primeros dibujos que les planteé a la familia y en estas conversaciones que la verdad eran largas pero muy gratificantes también para mí, era el circular desde la entrada de la vivienda, tenía que mantener y conservar esta vista no en todo momento, pero sí por lo menos en la entrada, tanto para los peatones que vienen por la calle, que en la casa no fuera un obstáculo de disfrutar de ese paisaje, como ellos desde que entran en la casa transitan por el espacio exterior, pasan por el hall y siguen teniendo esas vistas. Y este fue el resultado. Yo, así como el dibujo inicial con la fotografía, desde el vestíbulo de la casa, desde el hall de la casa, tenemos esta vista enmarcada que es el paisaje que
Si me voy un poquito para atrás, recuerda la primera fotografía que tomamos en el lugar. Por ubicarnos un poquito, aunque ya lo he contado antes con la imagen, aquí a la izquierda tenemos la posición de la parcela, como veis, en una parte alta, la verdad, de una urbanización de Real, el pantano que tenemos a la izquierda y el Parque Nacional enfrente. La parcela está ubicada, es una parcela rectangular de 1000 metros y la vivienda, como veis a la derecha, se posiciona optimizando este frente de parcela, que son como unos 20 metros, para permitir tener todo ese frente para disfrutar de las vistas. La verdad es que la implantación es muy sencilla, pero era evidente, lógico que tenía que mirar hacia donde tenía que mirar. La orientación es un poco este-oeste, pero un poco girada, ¿no? Con lo cual no es ideal, pero sí que se ha intentado optimizar, protegerse del sol en verano y optimizar en la parte este para la parte de las habitaciones, por lo menos de la principal de los padres, ¿vale? Que se desarrolla todo, que es esta, la planta principal. Claramente la casa se define como una pastilla que queda atravesada por esa mirada y que luego sale a un patio. Este patio articula la vivienda entre la parte de día, que es el salón comedor que está a la derecha, y la parte de dormir, que está a la izquierda, que es la habitación principal de los padres. El patio se genera para establecer esa separación entre estos dos ambientes y también porque al lado teníamos una vivienda gigante fuera de normativa y que era un mamotreto, como decíamos, que además tapaba todas las vistas. Entonces, ¿cómo podíamos generar un espacio dentro de la vivienda exterior que disfrutara de esas vistas, un poco protegido porque hay muchísimo viento en esta zona alta, tanto en verano como en invierno? Entonces, en primavera-verano se podía disfrutar de ese patio un poquito protegido por sí en la vivienda, que no mirara al mamotreto que tenemos a la izquierda y que no le pegara el viento oeste que viene desde abajo, desde el oeste, desde el valle, y que sube fuertísimo. Y que además generara como ese espacio de vistas que hemos dicho previo a la terraza, que es la principal de salida a las vistas. Con lo cual el patio en esta casa tiene muchísima importancia porque establece todas estas relaciones en la planta. ¿Y cómo se organiza la planta en la otra dirección? Se genera esta pastilla larga, que es la partida de circulación, pero también de almacenaje. Como veis, la estructura, que son estos que lo vamos a explicar luego, va generando una cantidad de almacenaje, estanterías que hace de división entre salón, comedor, escalera, y a los dos lados de esta pastilla tenemos siempre los espacios de sanitarios. Es decir, el baño principal de la habitación está en la esquina de la izquierda y el aseo que da servicio a la zona de día está en la zona de la derecha. Ambos dos en las esquinas con luz natural y como remates finales de este espacio de circulación. Y esto es el espacio final un poco que define ese espacio de circulación y como los dibujos iniciales a los clientes, que este dibujo de la izquierda pues corresponde con bastante fidelidad a la realidad conseguida. Esta es otra vista en el dibujo de la izquierda desde abajo, como se ven esas escaleras de la planta baja, que es básicamente donde se desarrollan las habitaciones de una manera muy organizada con esa estructura. Y la foto de la derecha es el pasillo de circulación una vez que hemos girado desde el hall y ya empezamos a ver el salón. Es decir, empezamos a intuir esa parte de día de salón, pero gracias a la estructura, que además explica muy bien cómo se ha interpretado esta casa, pues no deja ver del todo la parte del salón, cocina, un poquito protegida. Entonces, en cuanto a la estructura en sí, el sistema principal tenemos 27 ejes que son esos pórticos de madera que luego vemos que han quedado definiendo claramente el carácter de la vivienda. Son 27 ejes, pero que luego se construyen como pórticos principales la mitad, 12, ¿vale? Pero están respondiendo la distancia entre ejes tanto a la modulación del tablero de madera, como ocurría en la otra vivienda, como a los pasos de 83 centímetros que corresponde también a los pasos en sí que quedan libres para pasar de la zona de circulación a la zona de uso, salón comedor, o a la zona de circulación de habitación, la zona entre la habitación y el baño. O sea que también esas relaciones que se establecen entre la banda de arriba y la banda de los baños y circulación corresponden al paso libre que dejamos entre la estructura. Y esta foto explica durante la obra bastante bien cómo estas ejes y estructura de madera van generando esta relación
espacio en una dirección tanto como en la otra, como la sucesión de espacios. Y que va a ser luego claramente manifiesta en el interior de la vivienda. En la otra dirección, como he dicho, la banda de circulación y la banda vividera, las cubiertas, cómo se resuelven. Aquí veis que hay otros 3 ejes, que son justo el salón comedor es doble de ancho que el espacio de circulación pasillo, con lo cual todo vuelve a estar bastante modular, las cubiertas quedan muy simétricas y está bastante fácil el montaje, por lo menos bastante comprensible el montaje. El patio queda como un hueco horadado en esas cubiertas, de tal manera que llueve, pero que también te permite el sol, pero está bastante en sombra en verano, que es lo que se intentaba conseguir en ese espacio protegido por exterior. Y es un poco esto el resultado final de la obra, después de poner los paneles solares, que además también este juego de pliegues nos permitía no elevar demasiado la vivienda, porque la normativa nos limitaba mucho los aleros con respecto del terreno natural, no podían salir más de 6 metros, con lo cual también en los testeros reducíamos esta subida de cubierta y además podíamos poner los paneles solares en ese pliegue de tal manera que no tienen presencia desde la calle ni desde el jardín abajo. El sistema constructivo, y un poco por contar el mismo proceso, pues contamos con una casa rectangular enclavada en una parcela en pendiente en algunas zonas de 45 grados, muy empinada, con lo cual sí que la propia vivienda hace de contención del terreno. En ese sentido, la parte trasera de la planta baja es una base de hormigón que tiene que estar muy bien ejecutada para, a partir de ahí, levantar la estructura de madera a base de los pórticos que hemos estado contando antes y una envolvente en entramado ligero, muy similar a la vivienda que hemos visto antes, con aislamiento de fibra de madera. Sin embargo, en esta ocasión sí que venían todos los paneles cerrados, impermeabilizados y en las dos caras, o sea, impermeabilizado en la cara exterior y variable en la cara interior, pero totalmente cerrado desde el taller. O sea que simplemente era bajarlos con la grúa y montarlos, atornillarlos. También lo hicimos así porque realmente el acceso a esta parcela con esta inclinación era complejo, con lo cual todo se tenía que hacer desde la calle, como veis en esta foto en la grúa. La cubierta igual, también venían todos los paneles montados y luego en las fotos de obra lo iremos viendo, ¿vale? Una vez montados los sistemas de pórticos, como veis en la planta de abajo colocábamos los diafragmas, que son al mismo tiempo la separación entre las habitaciones. Por eso esta vivienda responde tanto a la estructura con la arquitectura, porque la modulación de la madera nos ha dado el espacio vital de cada una de las habitaciones y de cada uno de los espacios de la planta de arriba. Entonces es bastante fácil comprenderla y de alguna manera los clientes entienden, cuando entienden la arquitectura en esta relación completa de estructura, habitabilidad y sistema constructivo, entienden la casa mucho mejor y entienden las razones de por qué se están resolviendo así los problemas y forma parte de que lo llegan a apreciar realmente en todo su conjunto. Bueno, aquí quería hablar sobre los diafragmas, que la separación entre habitaciones hace los propios diafragmas para que la fuerza del viento en esta dirección, como es una vivienda tan larga, no se vea perjudicada, y es el aislamiento final de los pórticos. En cuanto a los forjados, pues nada, es un sistema secundario de correas y sobre ello los tableros muy similar a la vivienda anterior. Esto tampoco tiene más intríngulis. Y aquí un poco a la izquierda veis los planos que ejecutamos de proyecto. Esto siempre trabajamos, en este proyecto hemos trabajado con Escuadría. La verdad que Pablo y María, como siempre, pues tan colaboradores y tan buenos calculistas, desarrollamos estos planos que son los que se los pasamos a la industria de la madera. Ellos hacen sus ajustes monológicos y luego los montadores los tienen presentes en obra, donde todas las uniones, vuelvo a insistir, como en el proyecto de antes, están definidas y tienen esa importancia.
Como veis, se ven claramente aquí cómo venían los paneles enteros en toda su longitud, de arriba abajo, con los huecos de las ventanas hechos y siempre en esos anchos entre los ejes de los pórticos. Y nada, finalmente el interior, porque veáis que la barrera de vapor en este caso no tiene una lámina, sino que ya el tablero de FINSA contra la barrera de vapor, Vapor Stop, ya venía encintado y entonces ya no hacía falta poner la lámina de vapor después. Y lo mismo, luego protegemos estos entramados de madera, porque los pórticos ya vienen calculados para resistencia al fuego, pero los entramados de madera de la fachada no, con lo cual los protegemos frente al fuego y colocamos las ventanas de madera. Vamos a poner los mismos datos que hemos puesto en la vivienda anterior. En cuanto a consumo de madera, aquí hablamos de 50 metros cúbicos, con lo cual hacen referencia a 2 hectáreas de explotación de madera. Emisiones, por lo tanto, hemos asumido durante la construcción aquí bastante más, y como no tenemos estructura metálica, pero sí base de hormigón, lo que tenemos incorporado son 50 toneladas menos unos 14 también emitidos. Aquí tenemos más absorción de madera, también es lógico porque hemos usado más madera, la vivienda es más grande, ¿vale? Siempre trabajamos en este trabajo de economía local, pero bueno, en este caso no era un carpintero local, hemos contratado una contrata general, sí que local, pero la madera pues hemos trabajado con Madergia que viene de Navarra y su madera del norte de Europa o de Europa. Pero sin embargo el uso de materiales en su interior sí que tiene este compromiso con la transpirabilidad, con la cal, con materiales saludables, con evitar aditivos, formaldehídos y dentro de lo posible conseguir los certificados de trazabilidad de los materiales. Digo dentro de lo posible es porque con un poco de coherencia y uso coherente de los materiales, pues muchas veces no hace falta certificados, sí que de trazabilidad estarían bien, pero bueno, a veces no es tan fácil en viviendas simplemente. En el espacio útil, lo mismo, tenemos una transmitancia mejor, ya que también esta vivienda por fuera va con SATE, con 6 centímetros de SATE, de fibra de madera, y conseguimos un 0,1 de vatios por metro cuadrado kilo Kelvin, y conseguimos ahorrar un espesor total de 34 centímetros, con lo cual todavía es menos, o sea, tenemos todavía ese 7% de optimización respecto a un muro tradicional estándar. Y la sección esta que os decía de 34 centímetros es esta que está reflejada en la parte superior, y vemos que tiene una excelente contribución con las emisiones de CO2. A mí me gusta luego al finalizar la obra poner estos datos en valor y tener un poco en la cabeza los recursos que hemos usado y bueno, cómo han salido estos números. En cuanto a las acciones activas y pasivas de la energía y consumo durante toda la vida útil de la vivienda, en este caso es más eficiente, digamos, esta vivienda, porque hemos incorporado el sistema de ventilador con recuperador de calor, al ser también una vivienda habitual para el cliente y más grande, la verdad que era necesario, y emite a lo largo de su vida útil unas 44 toneladas en los 50 años calculados de vida útil, con lo cual está muy bien en relación con lógicamente porque es una vivienda de 260 metros cuadrados, tiene 2 plantas, es bastante grande, es una vivienda completa. ¿Qué tiene como acciones activas? ¿Cómo funciona? Funciona con suelo radiante por aerotermia y luego tiene paneles solares de hasta 3.600 vatios de potencia y la ventilación con recuperador de calor que os he comentado. Entonces, fotografía de la obra, empiezo lógicamente con la foto de la parcela. Como veis, las dos están hechas de la parcela, esta en planta baja, la de la izquierda, y la de la derecha en planta alta. Como os comentaba, hay que tener la parte enterrada, está hecha en hormigón. También teníamos que meter el tema de la ventilación de la solera para el radón. En esta zona también es zona granítica, con lo cual teníamos que poner una ventilación forzada, aparte de la lámina antirradón.
y sobre todo que la ejecución de esta cimentación y muros iniciales donde se va a apoyar la madera pues esté controlada, muy bien nivelada, que realmente la ejecuten con los centímetros que se pide, porque luego vienen los ajustes con la madera. Ahí vienen los pórticos que se colocan con la grúa desde la calle, los entramados que hacen la envolvente, como vemos aquí a la izquierda están apilados, luego se van colocando entre pórticos, se cierra la fachada y se empieza con el forjado, bueno, al mismo tiempo se va colocando el forjado interior para ir colocando el de la planta de arriba y la cubierta finalmente, ¿vale? A partir de ahí revisamos que estén encintadas todas las barreras de vapor y se revisan antes de empezar a poner las instalaciones y los tabiques de pladur. Empezamos a cubrir por el exterior con la chapa microperforada con una cubierta ventilada y empezamos a colocar las instalaciones interiores y el aislamiento de SATE con fibra de madera desde EcoProtect por el exterior. Vamos a empezar una vez llegado a este punto, ya no cuento un poquito más los acabados interiores, que básicamente son pintura cal. La verdad es que siempre es como minimizar un poco los recursos en estas viviendas en las que a lo mejor es verdad que el cliente está comprometido con el medio, pero no tiene un presupuesto muy elevado, pues el dinero está, digamos, donde tiene que estar. O sea, a ver, respetando todo tipo de opiniones y demás, pero por lo menos hasta aquí las cosas, el dinero está como bien empleado. Los materiales que vienen a continuación, como la pintura, revestimientos, alicatados, suelos y demás, en este caso, en esta vivienda, fue dejar el hormigón visto tal cual del suelo radiante, porque sí que es verdad, sobre este forjado de madera tiene un suelo radiante y la capa de hormigón propia para que funcione el suelo radiante se dejó vista, se pulió y se dejó tal cual, y las paredes fueron pintadas con temple en base cal y ya está, se puso un rodapié de madera que ahora vamos a ver en las imágenes finales y es el propio bruto de la vivienda que configura la arquitectura, no hay nada más y lo vamos a ver en las imágenes finales. Esto es una imagen desde la calle va en cuesta, un poco los muros que cierran la parcela y cómo se empieza a asomar la vivienda, pero respetando un poco y sobre todo desde la parte alta las vistas de la calle. Entras en la parcela, tienes una pasarela que te invita a entrar en la casa y a partir de ahí un marco que marca las vistas a través del patio, como lo vemos en la imagen de la derecha y que hemos visto antes. Para evitar este tránsito hacia la casa y hacia las vistas, tienes un banquito de espera, es el típico que cuando vas a salir de casa o a entrar, que alguien te abra, pues puedes esperar ahí sentado. Hemos hecho también un pliegue en la entrada para tener un poquito más protegida la entrada. Una vez que estás dentro, como ves en la imagen de la izquierda, tienes este hall, ahí veis el hormigón que ha quedado tal cual visto, la escalera como si se desarrolla en madera, ya empieza en madera, y un banquito para descalzarte y demás, y toda la zona de circulación que vemos a lo largo de la casa. Aquí un poquito más adelante, ya estamos sobre la madera, vemos la escalera y empezamos a intuir a la izquierda el salón con las vistas. En la imagen de la izquierda estábamos en el salón, pero mirando hacia la parte de la entrada de la casa. Tenemos estas pequeñitas aberturas, mucho menores, porque en el lado de donde ahora mismo está la espalda, y lo vemos en la imagen de la derecha, están todas esas vistas hacia el paisaje eh, de la Sierra de Madrid. Estas ventanitas que hemos dejado en la imagen de la izquierda arriba es para que, como la casa estaba un poco y las vistas orientadas al noroeste, pues permitiera captación de sol por por la mañana por el este, por la parte superior. Y una imagen de la planta de abajo, bajas por este espacio de circulación escalera, tiene un espacio central multiusos y a ambos lados están las habitaciones ocupando dos módulos de pórticos. ¿Vale? Está bastante bien modelado. No he puesto ninguna foto de las habitaciones, la verdad, pero pues un espacio simple como este con dos tramos de pórticos de madera que configuran la habitación. Toda la escalera baja descolgándose por esta estructura de pilares y como veis lo que decía, el suelo es el hormigón pulido tal cual
Aquí un poco imágenes de detalles. Las imágenes de la izquierda, la primera es desde la planta de abajo, desde el exterior, por debajo de la terraza. Estas vigas de madera que sujetan la terraza, que vienen en voladizo pasantes desde el interior de la vivienda. La imagen de la izquierda pequeña es una vista desde el salón, pero mirando a través de la ventana el otro montecito que está en la parte este, a través del muro de la calle, y después ves el monte, que es el Monte San Pedro. Y en la imagen grande tenemos el patio, que está entre lo que hemos dicho antes, la habitación y el salón. Disfruta tanto del salón, cocina, como de la terraza y de las vistas. Y está protegido del viento. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado ambos proyectos. Cualquier duda o cualquier inquietud, pues aquí estoy. Podéis escribirme o podéis poneros en contacto con Laura y espero que pronto os pueda contar algún otro proyecto que tenemos en marcha. Muchas gracias.